patología de mama, ¿ya? Y vamos a partir con patología benigna de la mama. Lo primero que les traigo son estos dos cortes. ¿Por qué son cortes chiquititos? Porque en general cuando a un paciente la operan de mama hay que estudiarla bastante, entonces tomamos muchas muestras y entonces no tenemos muchas piezas. Pero es para contarles primero que hay una patología, la primera, condición mamaria fibroquística. Otros le llaman mastopatía fibroquística. Es tan frecuente que algunos piensan, y por eso le llaman condición, de que es como que fuera parte de la evolución natural de la mama de la mujer. A mí me lo enseñaron como condición. En otras partes podrían decir mastopatía, o sea, enfermedad como tal. Por eso yo le digo condición, pero es eso. Se caracteriza, primero es una enfermedad muy frecuente, que se da en mujeres jóvenes, y que la característica principal es que la mama se transforma en áreas donde predomina o las áreas fibrosas, que son bastante firmes, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la palpación, y áreas quísticas. Además de otra cantidad de cosas que son las que ya vieron con el doctor Mancilla o en las clases. Esta patología es súper frecuente, se da en mujeres jóvenes y que desde el punto de vista práctico, clínicamente la mujer refiere de que nota que sus mamas son muy fibrosas, son firmes y que muchas veces hay molestias en relación al periodo menstrual, ¿no es cierto? Puede ser antes, durante, o etcétera. Factor de riesgo para cáncer de mama no tiene, excepto cuando se asocia a otra cosa, ¿ya? Pero como tal no. Y lo que les traje aquí es un área fibrosa densa, aquí, que corresponde a las áreas fibrosas, y cuando nosotros lo observamos al microscopio vemos que hay una distorsión de la estructura, ¿no es cierto?, donde de estructuras ductales, lobulillares, así como unidad final, ¿no es cierto?, que están embebidas en un tejido fibroso, se convierten en áreas muy fibrosas y el componente epitelial tiende a muchas veces a disminuir, a eso le llamamos adenosis esclerosante, porque significa como que se fibrosa eso, o a ocurrir lo contrario, por ejemplo aquí, todo el mundo sabe cuánto, ¿cierto? Son quistes mamarios, ¿ah? O se producen estas áreas quísticas, ¿ya? Existen condiciones, o sea, existen algunas alteraciones desde el punto de vista morfológico que se asocian a la condición fibroquística y que le llamamos elementos, y que son factores de riesgo para cáncer de mama, y que básicamente son ciertas alteraciones en el epitelio, tanto ductal como lobulillar, que aparecen en la condición fibroquística. No son parte de la condición fibroquística, pero aparecen ahí, es como que se asociaran. Y de ellos, obviamente, lo más frecuente son las hiperplasias del epitelio ductal o las hiperplasias del epitelio lobulillar. Que eso ya lo vieron al lado, pero significa que eso, entonces, cuando una paciente tiene una condición mamaria fibroquística y se opera, nosotros lo que hacemos es examinar muy bien esas áreas. Por ejemplo, muchas veces se operan porque podría haber un área sospechosa de neoplasia y se opera por eso. O podría ser porque es muy sintomática y hay un área que le molesta mucho a la paciente, ¿ya? Y entonces ahí estudiamos bastante porque necesitamos saber si es una mama de condición fibroquística pura o es una condición mamaria fibroquística con asociaciones. Y, como les dije, la que más nos interesa es la hiperplasia, porque eso implica un riesgo y eso está bien demostrado. Entonces, con hiperplasia simple el riesgo es bajo, y con hiperplasias que se vuelven ya más complejas o más con atipias el riesgo es mayor. Y entonces esas son las pacientes que tenemos que identificar y que tenemos que controlar, porque son las pacientes que después en 2, 3, 5, 10 años pueden desarrollar cáncer de mama, ¿ya? Así que eso es re importante. ¿Dudas, consultas? ¿A ustedes les van a llegar cómo? Con una paciente que se va a quejar de que le duelen las mamas mucho, que la siente muy firme, que podría incluso pensar de que tiene algún tumorcito, etc. ¿Ya? Así que eso es importante. ¿Dudas, consultas? ¿No? Seguimos. Acá, también por lo mismo de lo anterior, tenemos el tumor mamario más frecuente, redondeado, bien delimitado, móvil, significa que está ahí, pero yo lo puedo, en la palpación, yo soy capaz de moverlo. Cuando decimos adherido a planos profundos, significa que yo palpo la masa, la muevo, pero no se mueve. En cambio esta, yo la puedo mover, la puedo hacer jugar,
que se mueva en el cuadrante donde está, que corresponden a las características de la neoplasia benigna. Cuando uno dice una neoplasia benigna, este es un ejemplo clásico, ¿ya? Y que desde el punto de vista histológico está conformado por dos elementos. Hay dos elementos histológicos que lo forman. Uno que es un elemento estromal, que es fibroso, y un elemento epitelial, ¿ya? Entonces, esto es un ejemplo de un fibroadenoma mamario, ¿ya? Riesgo muy bajo de malignización, aunque existe. Le llamamos carcinoma en fibroadenoma, pero es extraordinariamente bajo como frecuencia. Entonces, cuando una mujer joven, que es la de mayor frecuencia, una mujer joven tiene un fibroadenoma, sabemos de que ese fibroadenoma es un tumor benigno y que muchas veces la cirugía responde más que a sospechas de neoplasia, responde a un tema estético o funcional. Por ejemplo, está en una ubicación que le duele, la molesta, siempre el sostén está instalado ahí, entonces le pasa a llevar, etc. O que ha crecido y entonces la paciente está preocupada y entonces ahí se llega al convencimiento de que es mejor sacarlo, ¿ya? Hay un pariente del fibroadenoma que también es un tumor de doble componente, también un componente estromal y un componente epitelial, que es un poco distinto. Clínicamente, tanto desde el punto de vista de la edad como de las características, son parecidos, pero la diferencia las vamos reconociendo luego cuando lo observamos y que corresponden a este. Ese tumor que está ahí, inicialmente tenía un nombre que no le gustaba a nadie, así que se lo cambiaron. ¿Por qué? Porque la característica fundamental de ese tumor es que el componente no epitelial, no ductal, sino que el componente estromal puede presentar algún grado de atipia. Y por lo tanto, cuando nació este tumor, le pusieron... y la otra característica es que yo de alguna manera era capaz así como de pelar el tumor, como que le sacaba una cáscara y quedaba dentro una cosa como un contenido, pero que era sólido. Y era como que yo tenía unas cosas así como un enjambre, cosas todas muy metidas juntitas así. Entonces de ahí nació que se llamaba cistosarcoma filodes. Pero el sarcoma, ustedes bien saben que implica una neoplasia maligna. Y por lo tanto, y esta enfermedad, la mayoría de los casos, tiene un comportamiento biológico benigno. Así que era mal nombre, cistosarcoma. Segundo, que cisto no era tan cisto, porque no era tan quístico, sino que corresponde a una proliferación mixta de un componente estromal y un componente epitelial que crece mucho y forma como papilas, y que alguien cuando los miró le parecía que eran como hojas y por eso se llamaba filodes, ¿ya? Entonces lo eliminamos y lo transformamos en tumor filodes. Entonces la mayoría de los tumores filodes, cuando yo analizo el componente estromal, veo que es un componente estromal benigno. No hay atipia, no hay elevado recuento mitosis, nada así. Así que tumor filode benigno. Y un porcentaje bajo son los tumores filodes malignos, en los cuales el componente maligno es el componente estromal, ¿ya? Y que puede parecer un sarcoma. Podría parecerse, por ejemplo, a uno de los tumores malignos estromales más frecuentes, por ejemplo, un fibrohistiocytoma maligno. O podría parecerse a un fibrosarcoma, podría parecerse a un condrosarcoma, etc. Entonces, cuando identificamos esa alteración en el componente estromal, decimos, este corresponde a un tumor filode maligno. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Lo van a encontrar como diagnóstico diferencial del fibroadenoma y el patólogo les va a informar el resultado en la biopsia, en la histología, porque clínicamente van a ser bastante parecidos. ¿Dudas, consultas? No. Le seguimos. Y acá, en la bandeja 2, un popurrí de cáncer mamario avanzado.
del intraductal, que ya lo vieron con el doctor Mancilla. Lo único que les quiero decir es que el intraductal, algunas variantes podrían ser, a pesar de que el diagnóstico de in situ o intraductal o intralobulillar es un diagnóstico histológico, o sea, lo tengo que mirar al microscopio para decir de que es in situ. Lo que sí tengo que decirles es que el intraductal a veces pueden ser varios focos y estos focos a relacionarse con una fibrosis importante y ser palpables. Entonces ustedes podrían, una cosa que, porque cuando nosotros decimos algo in situ, decimos que es algo microscópico, ¿no es cierto? Decimos, no es invasor, ¿cierto? Se reconoce mirando las células al microscopio, ¿no es cierto? E implica un riesgo, ¿no es cierto?, de que eso transforme en un invasor. Bueno, en este caso podría ser macroscópico. Yo podría entonces identificar una tumoración mamaria. La opero, la saco y ser solo componente intraductal. Eso es lo único que les quería comentar. Es uno de los pocos tumores que el componente in situ uno lo pudiera identificar clínicamente, tocando a la paciente, ¿ya? Cosa que en el resto de las otras localizaciones son diagnósticos histológicos, o sea, solamente los cortes histológicos y la mirada al microscopio es la que define que eso es in situ, ¿ya? Así que eso es lo único que quería contar. Después, contarle, y esto ya lo saben, ¿no es cierto? Lejos, en frecuencia, ¿cuál es el tipo histológico más frecuente de cáncer de mama? ¿El número 1? No, el famoso está como en el lugar 20. El ductal. Ductal. Carcinoma ductal infiltrante o invasor, número 1. ¿Quién viene después? Lobulillar. El lobulillar. Partamos con el ductal. El ductal infiltrante es el más frecuente. Las mujeres tienden a ser... Hay un ping-pong. Por eso siempre hay que... La mujer es más joven que el lobulillar. El lobulillar es de la posmenopausia, o sea, de señoras de 60 para arriba. El ductal es de 60 para abajo. Si hay factores de riesgo, por ejemplo, si hay cáncer heredable, ¿no es cierto? Podrían ser mujeres de 20 y tanto, que está descrito, porque el riesgo es muy alto. De hecho, Angelina Jolie se sacó las glándulas mamarias bilaterales porque tenía riesgo de cáncer de mama. Entonces uno podría llegar a esa exageración, como la que hizo Angelina, una amiga mía. El ductal infiltrante es el ejemplo, a diferencia del fibroadenoma, es el ejemplo de tumor maligno. Hipócrates dijo, este es un cangrejo. Y a todo el mundo le queda claro que esto es un cangrejo, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Es un cangrejo, ¿no es cierto? A mí me queda clarísimo de que aquí hay un cangrejo. ¿Cierto que sí? ¿Todos? ¿Everybody? ¿A alguien no le parece que es un cangrejo? Es un cangrejo. ¿Por qué? Porque es un tumor que consta de una masa tumoral con estructuras que él identificó como los brazos del cangrejo y que corresponden a esta característica de las neoplasias malignas, que es la infiltración del tejido vecino, que no se produce, que se produce a través de especies de ramificaciones. Entonces, eso es el ejemplo claro o clásico de un tumor maligno. Obviamente, si uno dice, este tumor está adherido al tejido que lo rodea, la respuesta es sí. Entonces, cuando yo lo examino y lo quiero movilizar, no se mueve, como sí podría ocurrir con un fibroadenoma. ¿Ya? Entonces, ese es el ductal infiltrante, es un buen ejemplo de lo que es un tumor maligno. Fíjense, miren acá, más cortes del mismo. Este era un cáncer de mama. Este es el cáncer de mama. Ah, no, ya no me acuerdo. ¿Puede ser? No, no es. Ya. Ahora, no todos los ductales van a tener ese mismo aspecto. Por ejemplo, acá tenemos cortes de otros ductales invasores, fíjense los tamaños, donde los bordes son más redondeados, ¿no es cierto? Son más redondeados los bordes. Ahora, histológicamente, cuando los miramos, igual hay cierto nivel de desparramamiento,
de que se están desparramando las células malignas. Así que no siempre esperen encontrar un aspecto clásico, ¿no? y hay que esperar este otro, pero estos tumores tienen otras cosas. Por ejemplo, por darle un ejemplo, mamográficamente microcalcificaciones sospechosas. Si es muy grande, por ejemplo, la paciente podría tener ganglio en la axila, sospechosos de que son linfonodos metastásicos. Entonces, obviamente, uno mezcla las cosas. Y, obviamente, después se opera a la paciente y hay que esperar el resultado de la biopsia, ¿no es cierto? ¿Por qué está pintado de colores? Es porque estas son cirugías oncológicas. Significa que tienen que ser, la neoplasia tiene que estar dentro de la pieza quirúrgica, no puede contactar los márgenes, porque yo lo que estoy haciendo es sacar la pieza con rango de seguridad, de que no dejo tumor en la paciente. Y entonces nosotros teñimos porque de esa manera logramos identificar si el tumor está muy cerquita del margen o incluso está montado en el margen y por lo tanto quedó un pedazo de cáncer en la paciente. Y eso es importante. Por ejemplo, si se fijan aquí, por ejemplo, este estaba manchando el verde, ¿no es cierto? A todo el mundo le queda claro que está demasiado cerca del verde y entonces ya no es un criterio oncológico. Uno espera 5 milímetros, 1 centímetro, dependiendo de la neoplasia. Por ejemplo, en melanoma es 1 centímetro a lo menos, dependiendo del sitio, podría ser 0,5 centímetros. Entonces uno espera de que la neoplasia esté dentro de la pieza quirúrgica, no cercana a los márgenes, porque eso aumenta el riesgo de la recidiva tumoral, ¿ya? Así que eso es importante. Acá, bueno, me había olvidado contar, aquí hay una mama de una pacientita que se hizo la mastectomía no para operarla para que se sane, sino que tenía una tremenda masa tumoral que estaba infiltrando la piel mamaria, etc. Y lo que se hace es una cirugía que se llama de aseo. Entonces tú le sacas eso porque eso está ulcerado, infectado y la paciente tiene un montón de problemas y un olor que se los cuento y cosas así. Entonces, para que la señora quede bien, eso se saca y en varias partes se hace eso cuando son tumores muy grandes que complican mucho. Entonces se saca y entonces tú no la vayas a curar porque sabes que la señora tiene una enfermedad avanzada, pero eso le mejora sus condiciones de sobrevida en el sentido de calidad de sobrevida. No la vamos a curar, pero lo poquito que le queda va a estar en mejores condiciones que si le dejáramos la masa tumoral. Y el lobulillar, que más que manifestarse como una masa tumoral francamente evidente, se manifiesta como una mama fibrosa, como áreas firmes, fibrosas en la mama. Son pacientes de mayor rango de edad que el ductal. La forma macroscópica no es tanto de una masa tumoral, sino de que una mama fibrosa. Y ustedes saben que histológicamente, por ejemplo, se reconoce porque las células son más chiquititas, son menos atípicas y forman esas características que siempre les preguntamos. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Hay dos formas en que las células se disponen. Alrededor del ovillo, y eso se llama en arco de tiro. Porque uno los mira y es como que fuera de estos arcos de tiro para dispararle al blanco. En diana, le llaman en diana. Y el otro es que se oponen una seguida de la otra y se llama fila india, ¿no es cierto? Y que al final son celulitas que están así en tiras largas, no formando ninguna masa, sino que una tirita larga. Esos son lejos los más frecuentes. Entonces, si yo les digo, mira, histológicamente el patólogo me dice de que el tumor está conformado por células pequeñas, que están conformando arco de diana o en fila india, en mama, ustedes dicen, lobulillar. Porque es así. ¿Son tipos histológicos distintos o se pueden mezclar con estas las dos características? No, son distintos. Lo que pasa es que a veces el ductal es muy heterogéneo en sus aspectos. De repente podéis tener un ductal muy atípico. De repente uno muestra el ductal así como el ejemplo de células malignas, un ductal. Porque tiene células grandes, feas, mitosis atípica, tiene 1000 cuestiones. Y otras veces no es tan raro y tienden a ser de una forma que pudieran eventualmente parecerse al lobulillar. Pero es por eso, es por la heterogeneidad desde el punto de vista morfológico que tiene el ductal. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿El hecho de que se dispongan en fila india o en diana cambia algo el pronóstico? No. Es una característica específica del lobulillar.
Ya hablaron al lado de los factores pronósticos, ustedes ya saben. En mama importa el tumor, tamaño, importan los ganglios y otras características que han ido saliendo de a poco. Entonces ahora nosotros cuando describimos características histológicas del cáncer de mama, lo que estamos haciendo es describir características que tienen factor pronóstico. Entonces decimos si, por ejemplo, si genera mucho túbulo es bien diferenciado, si genera poco o ninguno es mal diferenciado. ¿Por qué? Porque los cánceres de mama que tienen túbulos versus los que no tienen túbulo, hay diferencia en la sobrevida. Está demostrado. También, ¿qué otra cosa vieron al lado? Vimos, eso es uno, dos, receptores de estrógeno, progesterona. Sabemos que los que tienen un alto porcentaje de receptores de estrógeno, progesterona son bien diferenciados y por lo tanto tienen mejor pronóstico y además podemos hacerle un tratamiento inhibitorio al cáncer, ¿no es cierto?, usando medicamentos y por eso necesitamos saber si tiene receptores o no tiene receptores, ¿no es cierto? Y además medimos otras características, por ejemplo, el número de células en proliferación. ¿Por qué? Porque también ahí hay un factor. Entonces, de a poco han ido saliendo ciertas características que nosotros tenemos que ir informando porque son ciertas características que los tumores tienen y que nos permiten decir en una curva de sobrevida, estos pacientes van a andar no muy mal. ¿Por qué? Porque el porcentaje de pacientes muertos, o que en realidad es al revés, el porcentaje de pacientes vivos a 5 años está por ahí arriba, ¿no es cierto? O sea, hay muchos que sobreviven a 5 años versus unas curvas que son para abajo, donde tenéis mucho menos pacientes que están vivos a 5 años. ¿Ya? Que eso, la curva de sobrevida se refieren a eso, cuántos están vivos a 5 años por la enfermedad. ¿Ya? Eso. Ya, terminamos eso. Después, permisito, voy pasando. Así formalito. Baña formalito. 3 palabritas de aborto. Como ustedes saben, normalmente la fecundación y finalización del embarazo en el ser humano no es muy exitoso. Hay un porcentaje importante de esas fecundaciones que se abortan. Ahora, lejos, las que más se abortan son las del primer trimestre. Y la gran mayoría de esos casos, está basado en estudios, no es que los patólogos los abortos los estudiemos cromosómicamente, no lo hacemos, súper caro. Pero la mayoría del primer trimestre vamos a detectar de que esos embarazos habían sido mal concebidos, es decir, habían alteraciones cromosómicas importantes. Números inadecuados, relación XY o XX inadecuada, etc. Y eso se aborta. ¿Ya? Cuando nosotros vemos un aborto, tenemos dos opciones. O vemos el componente que le llamamos concepto al aborto, porque está compuesto de dos grandes grupos. Uno que tiene que ver con lo que implica el embrión o feto, ¿no es cierto? Y otro lo que implica el componente no fetal, que básicamente es placenta o vellosidades coriónicas, como quieran decirlo. Entonces, nosotros vamos a obtener un material de legrado que es esto, y que cuando lo examinamos corresponde a los restos de la placenta, que como son de primer trimestre, son pequeñitos y son restos porque no se eliminan las placentas completas, se eliminan parciales normalmente. Y por eso tenemos que hacerle legrado a las pacientes para limpiar la cavidad endometrial. Entonces tenemos eso. Y podemos acompañarlo de fetitos como estos. Estos son fetitos macerados. Después me di cuenta que los dos eran mal formados. Sí, porque tienen, por ejemplo, tienen acá una bolsa en la parte posterior de la cabeza que se llama higroma quístico y está medio hinchado, entonces es un feto hidrópico. ¿Ya? Hidrópico. Y estas son deformidades plásticas de las piernas, que son cuando se vacía mucho el líquido y entonces el fetito queda como atrapado, apretado. Entonces son deformidades plásticas, no es que tenga malformación de sus extremidades. Y estos son fetos malformados y que tienen cromosomopatía. Este también, por ejemplo, este es un feto más grande, pero si se fijan también tiene ahí su higroma quístico. Se anduvo medio desecando el pobre, pero está ahí. Y que corresponden, entonces, si uno tiene que conversar con una paciente y la paciente dice, mire, aborté y tenía 12 semanas, entonces uno le dice, mira, eso es un aborto del primer trimestre, es frecuente,
no tiene una base de patología, es la ruleta de la concepción. Algunas mujeres en esta ruleta abortan y otras no abortan. Y en el caso tuyo abortaste, pero no significa de que tú vas a abortar tus próximos embarazos. No hay un riesgo demostrado, a menos que estudiemos la paciente y lográramos identificar algo que sí implique riesgo, pero en general uno les dice, no hay un riesgo demostrado, lo que es, acuérdese que cuando uno habla, tiene que hablar de cosas que son reales. Entonces yo le digo, no hay riesgo demostrado, significa que no tengo un riesgo objetivo. ¿Puede haber riesgo? Puede haber, pero yo no tengo manera de demostrarlo, ¿ya? Entonces no hay riesgo demostrado de que vaya a tener problemas, y es lo que pasa, y muchas mujeres en su vida fértil tienen abortos, y que, como les digo, la gran mayoría, cuando son pequeñitos, muchas veces ni siquiera se logra identificar un componente fetal o embrionario, sino que solamente los restos placentarios corresponden, como les digo, a estas cromosomopatías. Entonces tienen diferentes formas. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Cuántas semanas tiene el más chiquitito? Este chiquitito debería tener 8 o 10, yo creo. Y este tiene como unas 12, 14, 16. Y les traigo el pariente del aborto. ¿Qué es esto? Esto es un material obtenido de una embarazada que consultó porque estaba con hemorragia. Se le hizo una ecografía y llamaron la atención varias cosas. Uno, es que el útero, ella decía que tenía un embarazo de 10 semanas, 12 semanas, por fecha última regla. Sin embargo, el tamaño uterino era como de 20 semanas. O sea, había una disrelación entre la edad gestacional clínica o aproximada y lo que realmente había. Y segundo, el útero estaba lleno de esto. No habían fetos evidentes. Y le tomamos gonadotrofina coriónica humana, su unidad beta, y salió 100.000. O muchas veces la máquina llega al tope, y entonces la máquina te dice, llegué al tope. No sé, 500.000. Claro. ¿Ya? Y entonces esto es una mola, parte de la enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Qué es lo que es? Es un embarazo anormal. Hubo una alteración en la fertilización que salió mala. Y ustedes saben que tenemos dos tipos de molas, ¿no es cierto? Completa y parcial. La completa, bueno, las cromosomopatías no se las voy a decir, porque se las voy a preguntar en la prueba de marzo, no ahora. Pero se tienen que saber. Entonces uno dice, la mola completa ocurre porque pasó tal cosa, cuánto espermio, cuánto ovario, bla, 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 o sea, óvulos, perdón. Y la parcial pasa porque y entonces esta es bla, 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 XXXY, 22, 44, esta otra, eso lo ven ustedes. No se lo voy a decir. Pero las características son relativamente similares. Se llaman mola porque tienen vellosidades que han degenerado. Y esa degeneración implica de que crecen con agua. La completa se formó una piscina adentro de la vellosidad, que le llamamos cisterna. Y crece, se llena de agua y pues entonces se transforma en una verdadera uva. Es una uva chiquitita. Uno cuando compra tiene las uvas grandes, pero hay una uva chiquitita. Que aquí están presentes, pero como es un caso súper antiguo, los alumnos de medicina, al igual que el plástico de embalaje que tiene burbujitas, ¿qué le gusta? Romperla. Y entonces, sucesivos cursos de anatomía patológica me fueron reventando, no las bolas, sino que reventando las vesículas. Y entonces, ahora tú la miras y te cuesta. Entonces, pero están ahí. Están reventadas muchas. Las grandes me las reventaron todas. Y están ahí, ¿ya? Recuerden, en el caso de la mola completa, crece mucho. Es una proliferación, es una placenta normal, es una placenta gigante. Es una placenta gigante, por eso la paciente dice, yo tengo 10, 12 semanas y parece que tuviera un embarazo de segundo trimestre.
Y cuando sacan esto, y el pobre ginecólogo está ahí todo el rato chupando la cuestión, con la cuestión, porque sale, y salen así unas bolsas enteras de material ovular, ¿ya? Cuando yo examino, lo que predomina en esta vellosidad molosa o molar es la cisterna, ¿no es cierto? Que dilató mucho. Pero además, cuando yo miro las características, veo que el trofoblasto está especial. Y el trofoblasto está hiperplásico. Es decir, hay mucho. En vez de ser la típica bandita de trofoblasto que le da vuelta a la vellosidad, hay una isla, así como que tuviera un patacón, un helado. Entonces, un cono, y le metí un montón de trofoblasto. Y eso es lo que tiene la vellosidad, un montón de trofoblasto, que nosotros le decimos trofoblasto hiperplásico, ¿ya? En cambio, la parcial está más edematosa que cisternosa. Y no tiene el cono de helado, sino que tiene un poco de trofoblasto por ahí dando vuelta. Esa es la diferencia. La segunda diferencia es que en esta no hay vellosidades de aspecto normal. En cambio, en la parcial pueden haber vellosidades de aspecto normal. Y tercero, el componente embrionario fetal. En la mola completa, el componente fetal embrionario desaparece rápidamente. Se aborta muy temprano y por lo tanto en la mola completa yo no observo. En cambio acá podría haber un fetito o un embrioncito. Perdón, en la parcial, no en esta, en la parcial. ¿Ya? Entonces ya con eso ya conocen bien el ping-pong de la mola completa y la mola parcial, porque saben un montón de características que se las vamos a preguntar en marzo. ¿Dudas, consultas? ¿No? Estamos listos. Recuerden que la otra enfermedad, bueno, en realidad son más de una, pero la otra enfermedad es una enfermedad maligna que, a diferencia de lo que vamos a observar en el ovario, esta es una enfermedad maligna que se produce con aporte materno-paterno, que es una cosa extraña, ¿no es cierto? Y que se caracteriza por una elevación extraordinariamente alta de la beta-gonadotrofina coriónica subunidad beta, muy elevada, que tiene un aspecto tumoral infiltrativo que se mete en el útero. La otra es del ovario, esta es del útero, y que no tiene vellosidades coriónicas, sino que tiene solo trofoblasto, y que se llama coriocarcinoma, ¿ya? Que es un tumor maligno del trofoblasto, que se llama coriocarcinoma, que es una enfermedad agresiva, súper peligrosa, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mola es factor de riesgo de coriocarcinoma. Entonces yo a mis pacientes con mola la tengo que estudiar. ¿Con qué la estudio? Le tomo sangre todos los meses. ¿Qué le pido? Gonadotrofina. Si es una mola simple y la vacío, ¿qué le pasa a la gonadotrofina? ¿Ah? Baja, desaparece, ¿no es cierto? Pero ¿y si tiene algo que quedó adentro? Que podría ser un coriocarcinoma, o podría ser mola que quedó adentro, que se llama mola persistente, que también existe. ¿Qué es lo que va a pasar con la gonadotrofina? Sigue, y si es un coriocarcinoma, sube, ¿ya? Así que las pacientes con mola hay que controlarlas, ¿ah? Porque esta es una enfermedad agresiva, ¿ya? Muy agresiva. Ya, terminamos esta. Vamos a seguir